la mañana, 40 minutos. Como decía antes de la tanda, vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música. Está aquí en estudios con nosotros en la Rural del Prado, Federico Britos, músico uruguayo, violinista, un hombre que hace mucho tiempo que está en el exterior, pero que vuelve cada tanto con abrigo a visitar Montevideo. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme y es un gusto estar en Montevideo nuevamente. Digo con abrigo porque estábamos hablando de los cambios del clima en Uruguay, que hay que adaptarse incluso siendo uruguayo. De ayer en Miami con muchísimo calor, pero no, pasamos muy bien, realmente estamos muy bien, nos adaptamos muy bien y estamos muy contentos para presentar el concierto de jazz tributo al Quinteto del Club de Francia, ese famoso grupo con una formación muy extraña en la historia del jazz de París de los años 30 y 40, el próximo jueves 13, no es martes 13 ni viernes 13, digo para aquellos que tienen todas esas ideas. Se eligió un día intermedio. Sí, es un jueves 13 a las 21 horas en el Solís. Vamos a hacer un concierto con 2 guitarras, violín y bajo, digamos un poco al estilo, sin imitar el estilo, pero estar dentro del perfume y del estilo francés. Claro. Con 2 guitarristas muy importantes, Jorge García, de Cuba, nacido en Cuba, que vive en Estados Unidos, y John Bocky Pizzarelli, que es uno de las leyendas del jazz, que ha tocado con los más grandes solistas del mundo, incluido durante muchos años el famoso violinista francés, violinista del Club de Francia, Stéphane Grappelli. El contrabajista es el doctor Don Wilner, que realmente es un virtuoso del contrabajo, y yo voy a estar tocando el violín. Vamos a hacer temas que son muy propios del Club de Francia, hacer, digamos, la mitad del programa un poco recordar temas como Swing 42, para los conocedores de jazz, Minor Swing, Rosa Madreselva, temas que son muy de Django Logi, temas que crearon ellos y que tocaban ellos. A veces los americanos también tocaban algunos temas. Y vamos a recrear también temas de grandes compositores americanos que el Club de Francia grabó a partir de 1934. Toda la música es muy distinta a escuchar en vivo, pero el jazz particularmente, ¿no? Sí, y el estilo no se escucha mucho en el mundo. Yo le doy la vuelta al mundo en general con distintas agrupaciones, con el cuarteto mío, o como invitado de otros grupos haciendo swing o haciendo bebop. Pero el estilo del Club de Francia, hay festivales, sobre todo todos los gitanos en Francia, claro. Festivales que hemos tocado con el mismo Bocky Pizzarelli, el festival Django Reinhardt en Nueva York todos los años. Hemos tocado con el hijo de Django Reinhardt, con Babic, y llama mucho la atención, porque esa formación en el jazz no existía, la inventaron los franceses. 3 guitarras acústicas, un contrabajo y un violín, no existió. Y da la casualidad de que a raíz de ellos, por suerte, desde que yo empecé a gustar del jazz de muy joven aquí en Montevideo, en el Club de Montevideo, que estaba en la calle Guayabo y Jackson, en el sótano de un boliche, donde nos reuníamos, no un club comercial, porque cuando uno dice claro, un club de jazz, el club de jazz en toda parte del mundo es un lugar donde hay conciertos todos los días y hay que pagar para tomar un trago y escuchar. Claro. No es el Blue Note, no es el Iridium, en fin. En el Club nosotros nos educamos, escuchábamos a la gente que sabía hablar sobre todos los jazzistas más importantes, sobre las épocas, los estilos, y el Club tenía todos los años 1 o 2 conciertos, en el Sodre, en el Solís, en el Plaza, y José Murguiondo, que era un guitarrista que murió lamentablemente, hizo un quinteto al estilo del Club de Francia. Entonces el violinista era yo, porque el Club trataba de presentar los distintos estilos que había, que tocábamos los músicos que íbamos al Club. Algunos de ellos gente ya reconocida y famosa, y otros gente como nosotros que empezábamos cuando teníamos 15 o 16 años. Ese quinteto que yo siempre recuerdo fue el que me formó a mí, claro. En este estilo. Porque bueno, yo violinista de jazz no había escuchado a ninguno, entonces en el Club me dijeron, si querés tocar jazz tenés que escuchar a Joe Benuti, a Ray Nance, a Grappelli, en fin. Entonces me enteré de la existencia del Quinteto Club de Francia, y Muriondo todos los años que tocaba la guitarra, con Héctor Rossi y Eduño Gelpi, las 3 guitarras, y Juan Lamas y yo, Juan Lamas en contrabajo y yo. Yo aprendí mucho ahí con gente que había, y aprendí equivocándome todos los días y haciendo las cosas no muy bien, bastante mal.
porque no tenía un ejemplo no era fácil, vivo. Yo pasaron muchos años hasta que pude ver a un violinista de jazz en vivo. Yo no conocía a Grappelli. Claro. Yo tengo una suite grappelliana dedicada a él para quinteto de jazz y orquesta sinfónica, que la tenemos aquí hace años bajo la dirección con la Filarmónica, en la época se llamaba la orquesta municipal. Grappelli escuchó una versión de eso, que no la tengo grabada, una versión en vivo, y le gustó mucho, un homenaje a él. Y aquí se tocaba mucho ese estilo, pero en el mundo es muy interesante cuando la gente puede escuchar, y que lo pueden hacer el próximo jueves a las 21 horas en el Solís, esta música que tiene un sabor diferente a otros estilos de jazz. ¿Qué características tiene para que la gente entienda? Bueno, es jazz, pero es un jazz gitano, es jazz de los franceses, de los gitanos, así como nosotros en la década del 50 aquí un grupo de gente armó el Hot Club de Montevideo, porque se había armado en la década del 30 el Hot Club de Francia como un club de difusión y de estudio del jazz. El Hot Club de Francia se forma y los directivos dicen, vamos a hacer un grupo que sea de aquí, que esté integrado por músicos franceses, sí, y que divulguen nuestra música. ¿Qué música vamos a hacer? Entonces, hablaron con Django Reinhardt, Grappelli recién se había hecho amigo de Django Reinhardt. Django Reinhardt vivía en una carreta. Django Reinhardt, aparte yo toqué hace poco con otro gitano aquí en el Solís, Angelo de Barré, que vive en una carreta, ahora, siglo XXI en París. Se le quemó la carreta, estuvo más de un año, y toca con 3 dedos de la mano izquierda. Los otros 2 lo tiene, pero no los mueve. Pero no los usa. Django Reinhardt nació en Bélgica, no en Francia, y tiene un poco el sabor del swing, digamos, de recordar el swing de los años 30-40 en Estados Unidos, de las grandes orquestas, de Benny Goodman, de Artie Shaw, de una cantidad de gente, pero hecho con cuerdas. Una presencia mayor de la guitarra y de la guitarra, ¿no? De la guitarra y el violín, son cuerdas, un grupo muy especial. Luego la guerra los separó, después pues el jazz americano tiene más protagonismo los vientos y la percusión. Sí, y volvemos un poco a que en la historia del jazz han habido pocos violinistas de jazz, claro, cosa que a mí por suerte me beneficia muchísimo. No, ahora cada vez hay más jóvenes que están tocando, pero digo, han habido pocos, guitarristas muchos, pero con un sello especial. Es un poco como poner un disco y poner la radio y escuchar al Quinteto Hot Club de Francia. El jazzista sabe qué es el Hot Club de Francia, como escuchar a Armstrong o escuchar claro, a Benny Goodman, el clarinete de Benny Goodman, y saber que tienen un sello, como la gente que toca tango, como la gente que hace rock, tienen un sello, y tienen el sabor francés. Es un gitano francés, americano y caliente, con temas muy lindos, con temas realmente muy especiales. Federico, ¿por qué te fuiste y cómo es tu vida hoy? Mira, yo me fui muchas veces, desde que era chico. En 1955 hice la primera gira a Europa, estando aquí, y estuve como un año en Europa, me fui un poco a la aventura, y toqué con Helmut Zacharias, con la famosa orquesta que había en Alemania, y seguí mi carrera estudiando aquí. Yo nunca toqué aquí en orquesta sinfónica. Yo empecé a tocar en orquesta sinfónica en Cuba. Yo me voy definitivamente de Uruguay, que tampoco sabía que era definitivo, en 1960 contratado para tocar en la Orquesta de la Ópera y el Ballet de La Habana. Yo fui el primer violín de la orquesta de Alicia Alonso, la famosa bailarina, y después pasé a la Sinfónica porque me fui quedando, porque me enamoré de mi señora, y me quedé... Cosas que pasan, ¿no? Sí, yo fui por un año contratado con un pequeño grupo de músicos de Uruguay y de Argentina, que fueron contratados para tocar en las dos orquestas. Yo empecé en la Orquesta de la Ópera y el Ballet, y el maestro Félix Guerrero, un famoso compositor y arreglista, que era el director de la ópera, me dice, me parece que te gusta Cuba, porque yo, después que salía de la orquesta, hacía grabaciones, empecé a tocar con todas las orquestas populares de Cuba, y armé un cuarteto de bossa nova, que hicimos muchos discos, y que algunos entienden como Paquito de Rivera en un libro, de que yo fui el que llevé el bossa nova a Cuba, que yo no sabía. Y me dijo, ¿le podía quedar un año más? Y el destino fue así. Al año siguiente yo conocí a mi señora, nos ennoviamos y seguimos hasta ahora. Entonces me quedé finalmente, en lugar de un año o dos, me quedé
12, 13 años en Cuba, aproveché toda una época muy linda de la literatura, del cine, Claro. de la música, de la arquitectura, del Una teatro. explosión de Una explosión muy las artes, ¿no? interesante porque conocí una cantidad de compositores, de creadores, algunos de los cuales posteriormente lamentablemente murieron, otros de los cuales se fueron de Cuba por todo eso. Pero el origen de mi salida del Uruguay fue artístico, no como en otros Y casos fue que por puede un- haber por sido un trabajo político, puntual. económico. Un trabajo puntual. Y después de ahí me voy a Perú, contratado como primer violín de la Sinfónica de Lima, y después me voy a Venezuela, donde estuve 15 años, y en el 93 me voy a Estados Unidos, primera vez que me voy con toda mi familia sin ningún contrato. Porque un fin de año en el 92, mi hijo mayor, Federico, que ahora está en Madrid, me dice, siempre hemos hablado de que querías ir a Estados Unidos, ¿cuándo vas a ir? Porque ya llega un momento que, y yo sé que a vos te gusta todos los proyectos, siempre tengo muchos proyectos y muchas metas, tratar de hacerlo. Le digo, en cualquier momento, si querés nos vamos ahora. Le digo, ¿vos te vendrías conmigo? Porque él estaba casado y la señora embarazada. Y me dijo, sí. Y le digo a mi señora, ¿qué tal? ¿Nos vamos para Estados Unidos? No tengo nada, pero nos vamos. Porque el motivo era que siempre me gustó el jazz, entre otros géneros, y el origen del jazz está ahí. Claro. Entonces, bueno, eso fue el 31 de diciembre. Le digo a mi hijo menor, ¿y vos vendrías? Y dice, yo voy. Y dice, si no me gusta... Ahora encontraste una No, barra no tenía bastante problema. de trotamundo, ¿no? Si no Chicos de mundo, me ¿no? gusta, vuelvo a Venezuela. Estaba terminando una carrera, incluso creo que terminó, le faltaba poco y se fue 2 meses después. Y a mi nuera le digo, mirá, una botija jovencita venezolana, estás con de 6, 7 meses, le digo, ¿vos querés tener tu hijo venezolano? ¿Lo querés tener en Caracas? No, yo también me voy. Ah, bueno. Es más, tuve que conseguir un permiso porque después de los 7 meses la embarazada no podía. Claro, Un médico amigo le digo, 7 meses y muy poquito, pero no la van a dejar. No, yo te lo arreglo. Entonces me hizo una... Sin ningún proyecto y ellos sin ningún trabajo tampoco, me imagino. Sin ningún trabajo. Entonces llegamos, nos instalamos y nos pasamos 1 o 2 meses sin que sonara el teléfono y sin ningún trabajo. Y después mi hijo empezó a trabajar en una agencia del tío de él, de mi cuñado, de seguros. Y toda la familia se dedica a los seguros. El único inseguro soy yo con la música. Y a los 2 o 3 meses entré como primer violín de la Sinfónica de Miami. Y paralelamente siempre haciendo giras y tocando jazz y tocando tango y tocando música cubana. Con Cachao, por ejemplo, el creador del mambo hasta que murió. Israel López, que mucha gente piensa que el creador del mambo fue Pérez Prado. En realidad el creador del mambo, el que lo hizo famoso en el mundo entero fue Pérez Prado. Pero el creador del mambo, antes de que yo naciera, y eso hace mucho tiempo, en el 37 fue Cachao y el hermano. Entonces tocando distintos géneros. También en Cuba lo hacía todos los días, toqué con el creador del cha-cha-cha, con Enrique Jorrín, toqué con los Papines, toqué en la época que nadie conocía, todavía no estaba Iraquere, grabé mucho con Paquito, con Chucho Valdés, después con el padre de Chucho, con Bebo, con el que ganamos un Grammy. Que Varios Grammy sí, ganaste, ¿no? Sí, tengo 6. 6. El último en febrero de este año. ¿Diferentes géneros o ¿Eh? por diferentes géneros o uno solo? No, diferentes géneros, digamos. El primero fue con el quinteto de Charlie Hayden, un gran contrabajista de jazz, con un disco que se llama Nocturno, en el que estaba Rubalcaba de piano, Joel Obano de saxo, Ignacio Berroa, en fin. Y 4 con Cachao, digamos en el género cubano. Los 2 últimos, el Grammy Latino en noviembre pasado en Las Vegas y en febrero en Los Ángeles, y otro con Bebo Valdés, con Bebo y con El Cigala, el primer disco aquel famoso de Lágrimas Negras. Lágrimas Negras. Sin embargo, a veces los Grammy, yo nunca pienso después de un disco qué va a pasar con el disco, porque muchas veces yo le pierdo la pista y el que le sigue la pista es el productor y otra gente. Pero hicimos un disco muy lindo, el segundo disco de Bebo Valdés se llama Beautiful Music, es Bebo Valdés conmigo, y nosotros estuvimos nominados. Y ese disco que realmente Bebo Valdés, años después, le dice a Fernando Trueba, que es el productor, el famoso cineasta, dice, a cada rato me dice Fernando Trueba, lo vi ahora en el estreno de una película que estuvo nominada para el Oscar, una película de muñequitos, de estos, Sí, fantástica, muy linda animación.
Dice, todos los días me habla de un disco que hace 10 años grabó contigo. Dice, qué lindo que está el disco que hice con Federico. Le digo, pero chocolate por la noticia. Dice, ¿cuánto hace que lo grabamos? Dice, sí, pero yo cuando lo grabé no lo escuché más y tenía un solo disco y lo regalé. Ahora lo tengo en el bolsillo. Dice, lo estoy escuchando y qué lindo. Y un día nos encontramos, antes ya estábamos nominados por ese disco, nos encontramos en España en una gira diversa con varios nominados, entre ellos Chucho Valdés, que estaba nominado. Bebo y yo, y estaba Jerry González, con el grupo que tiene Foro Apache. Éramos tres. Dice, che, ¿quién lo va a ganar? Y dice Chucho, lo va a ganar mi padre, con Federico. Le digo, bueno, lo gane quien lo gane, no hay ningún problema. Y aparte ellos estaban en la discusión esa de que le dice Bebo a Chucho, dice, mira, ¿ves cuando aprovechás a Federico para que grabes con él? Dice, mira, no seas tan bobo, dice, porque yo antes que vos grabaras con Federico cuando estabas en Suecia, yo ya había grabado con Federico en Cuba. Finalmente lo ganó Chucho ese año. A veces uno no sabe lo que va a pasar con eso, no sabe qué rumbo va a tomar un disco, y a veces uno espera, si uno se pone a pensar, este disco podría ser, o los músicos con los que grabaste, es un disco para un Grammy. Claro. El último disco que hice yo, donde tengo una enorme cantidad de invitados, Carlos Franchetti me dijo, le dijo a mi señora, anda a comprarle un smoking a Federico, porque para que cuando vaya a Las Vegas, ni nominado fue. Y es un disco realmente que mucha gente pensó que era muy bueno, y a veces pasa eso, a veces uno no sabe qué va a pasar no es una preocupación. Puede ser una noticia muy linda que puede beneficiarlo a uno mucho, no económicamente, pero de otro punto de vista, porque en Estados Unidos reconocen mucho ese tipo de cosas que uno a veces no le da el valor que tiene. Vos decías que en tu familia eres el único que no tenías un trabajo estable a la hora que se fueron a Estados Unidos. ¿Qué hay que ser o cómo hay que ser para llegar a lo que llegaste? ¿Arriesgado, ser buen profesional? Hay que ser inconsciente. Y yo creo que la inconsciencia para tocar también es importante. No totalmente inconsciente, pero digo porque yo tuve muchas tareas muy complejas como primer violín, con solos que tenía que hacer y tenía que salir bien ese día, a esa hora, en ese teatro, y si te dolía la barriga o si te estabas transpirando, a nadie le interesa, nadie sabe qué está pasando en ese momento. Y solos muy difíciles de la literatura violinística. En la época que estuve con el ballet de Alicia Alonso, los solos del ballet del Lago de los Cisnes, que hay 3 solos que son... Aparte, hay que estudiárselo de distintas maneras, porque la primera bailarina lo baila un día más lento, otro día más rápido, y uno se lo estudia de una manera y hay que estudiárselo de 1000 maneras. Pero yo he tenido trabajos estables en orquestas sinfónicas, en distintos lugares, pero últimamente, yo siempre he viajado mucho, pero últimamente decidí también en consejo familiar decir, bueno, yo voy a dejar la sinfónica, porque a cada rato le pido permiso al maestro y me lo da. En general los directores me daban el permiso para ir 3 días a un lugar o 15 días a otro lugar. Le digo, pero yo un día de esto va a haber un lío y no quiero tener problemas. Y quiero estar libre, porque a mí me llaman, yo trabajo por teléfono, me llaman por teléfono y me dicen, hay 3 días en San Francisco. ¿Podés? Sí, no puedo porque tengo un ensayo con la sinfónica. Claro. No, hay 2 días para tocar tango en Buenos Aires y en Montevideo, no puedo porque tengo 2 ensayos y me choca. No quiero que me choque nada. Entonces, yo digo, ya hace 10 o 12 años que cambié la seguridad por la libertad. Pero para llegar a lo que llegaste debiste ser arriesgado. Me arriesgué, sí, muchas veces me arriesgué, y siempre tengo muchas metas, y por suerte se me han cumplido muchas de ellas, y siempre vivo pensando en qué disco voy a hacer, con quién voy a tocar, qué quiero hacer, qué voy a escribir. Estoy escribiendo varias obras para orquesta sinfónica, tengo una suite para orquesta sinfónica con candombe. ¿Cómo se da esa complementación? A eso quería llegar, entre la música sinfónica, la música culta, como a veces se llama, y la música popular. Mira, yo desde chico tuve Hay países que tienen tradición en eso, sí. Hay otros donde no tanto, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Los profesores acá en general, es decir, nuestros buenos profesores en Uruguay son la consecuencia de los grandes profesores europeos que vinieron aquí. Claro. Entonces, la mayoría de los profesores, cuando un alumno se dedicaba a tocar, aparte del estudio, a hacer tango o música popular o algo, lo cortaban. Decía, esto está malo, esto no viene bien para la técnica, para esto. Es un cuento chino todo eso.
Pero yo tuve muy buenos profesores. Se creía que podía existir una deformación, digamos. Sí, a veces podría pasar, es decir, no es lo mismo tocar en la trompeta un concierto clásico que tocar jazz. Hay que tocarlo con otro sonido, hay que tocarlo con otro vibrato, con otro carácter, pero también para el violín y para el piano y para cualquier instrumento. Es decir, yo no voy a tocar el concierto de Mozart, que toqué los 6 conciertos muchas veces como solista de orquesta, con el mismo vibrato o con el mismo carácter que toco música de Duke Ellington o que toco tango. Es otro carácter, hay que entrar en ese carácter. No voy a tocar cuando estoy en la sinfónica, tampoco dentro de la música clásica no se toca, no es el mismo carácter de los sinfónicos que los clásicos, que los románticos, que lo barroco y que tocar Debussy y Ravel, es otra cosa. Pero yo tuve profesores que eran muy amplios, que les gustaba la música popular, muchos de ellos que fueron buenos músicos de tango. Y en mi casa creo que la formación ayudó mucho. En mi casa se escuchaba Bach y Mozart todos los días, pero en la casa de los italianos, por parte de madre, ahí en la calle Tristán Narvaja, entre Maldonado y Durano, los italianos escuchaban la canzoneta napolitana. Claro. Y tenía un primo que escuchaba Francisco Canaro. Solamente. Un gran músico uruguayo y demás, que nunca me gustó la orquesta a mí, pero yo la escuchaba, tenía que escuchar media hora porque la ponía, yo era amante de otras orquestas, pero bueno, después conocí a Canaro como gran compositor y demás, pero es decir, nosotros escuchábamos todo tipo de música, y por el lado de mi familia, de madre, los Ruiz, creo que me incentivó mucho mi tío Miguel Ángel, ya porque había programas en la radio, todos los días, te hablo de la década del 50, de música de jazz. Claro. Y me empezó a entusiasmar. Y entonces me metí en el Hot Club y empecé a probar y a tocar. Después toqué con Lalo Echenocelá y con Panchito Nolé. Tuvimos un grupo que llamó Los 5 Satélites, un grupo muy lindo, que tocábamos todas las noches en el Victoria Plaza Hotel. Íbamos a Punta del Este todas las temporadas. Y ya te digo, a los golpes aprendí, porque no había una escuela, era escuchando y tocando, escuchando y tocando. Acá tengo, Federico, Yo no hice no fue ningún misterio para mí, diariamente tocar música clásica por la mañana, tocar jazz, tocar tango o tocar música cubana por otro lado, ¿no? O bossa nova, soy de esa época. Tengo un mensaje de un oyente que dice: José Muriondo fue mi profesor de guitarra, vivía en 8 de octubre y Gobernador Viana, lo recuerdo con mucho cariño, dice JC, que así firma el mensaje. José Muriondo era el director, ya te digo, del quinteto de cuerdas, fue uno de los músicos que me enseñó a tocar este estilo del Hot Club de Francia. Yo lo vi poco antes de morir, y junto con Héctor Rossi, Eduño Gelpi, Jaime Durán, Lamas, en fin, era gente que a uno nos enseñaba, Paco Mañosa, los hermanos Nolé, con el contrabajista tocamos mucho en la orquesta sinfónica, y hace poco vi a Panchito, que está muy bien. ¿Cómo no? Estuvimos hablando con él el viernes. El viernes. Es un joven, me invitaron a un concierto. Se pelea con Frade, sí, una cosa, con Frade. Hacen bien, el día que no se peleen, se pelean. Pelea de pianos, resulta. Dice que se pelea. Bueno, es el famoso pelea musical, duelo, exactamente. Yo estoy invitado para ir a verlos el sábado, si puedo lo voy a ir a ver. El sábado. Pero con toda esa gente aprendimos mucho. Recuerdo que en aquella época Panchito Nolé tenía una orquesta, un big band bastante grande, muy lindo. Y se le dio por crear a él o al sello discográfico la onda Nolé. ¿Cuál era la onda Nolé? Agregar un violín. Yo era la onda Nolé. Entonces escribía para violín y orquesta. Y entonces de Buenos Aires le pedían un disco para el otro día. Se lo pedían ahora. Él escribía todo el día, toda la noche. Al otro día lo grabamos y ya por la tarde lo procesaban y al otro día lo vendían. Era la onda así, porque Panchito no le tenía esa capacidad, y tiene esa capacidad, la misma que de Julio Frade y de alguna gente de aquella época, muy linda. La invitación es para este homenaje al Hot Club de Francia. Jueves. Este jueves en el Teatro Solís, en la sala principal del Solís, 21 horas. Las entradas ya están a la venta allí en el teatro. ¿Y van a estar en el interior también? El viernes estamos en el Teatro Mació de San José. San José. Así que a los que le quede lejos el Solís. Se pueden ir hasta el teatro. Sí, porque hay gente del interior que a lo mejor conviene ir ahí. Hay alguna gente que no puede ir el viernes y me ha dicho hoy el jueves, pero al Solís sí que van a ir el viernes al Mació, que es muy cerca de aquí de todas maneras. ¿Lo hizo el Mació en la nueva etapa? No lo conozco, nunca toqué, pero sí vi el otro día por televisión. Después de una reunión creo que de intendentes que hubo ahí, vi la fachada y muchos músicos me han dicho que la acústica y que el teatro es maravilloso, que creo que es centenario el teatro, ¿no? Sí. A las 21 horas entonces el mismo horario, el jueves aquí en Montevideo en el Solís,
el viernes en el Teatro Masivo de San José. Repasemos, Federico, los músicos que te van a acompañar. En guitarra va a estar Jorge García de Cuba, John Bocchi Pizzarelli en guitarras, doctor Don Wilner en contrabajo y Federico Britos en violín. Ese es el cuarteto para el jueves y viernes. Los conciertos están todos invitados, incluso ustedes, si les gusta el jazz y si pueden por el tiempo que tengan ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a La Perla Producciones, que es la que incidió en que pudiéramos venir para aquí, bajo una idea casual que tuvo el vicepresidente de la República, después de un concierto. Sí, así fue. Yo en abril toqué... Que va a estar seguramente porque es un amante del jazz. Yo toqué un concierto el 25 de abril en el Sodre, y a la salida estábamos todos los músicos y un grupo de gente en el lobby saludando a familiares y amigos, y me dice un presentador, que es miembro de Agado, me dice: mira, trata de dejar esto y vení con tu señora aquí al lado, en el lobby, pero hay una pequeña recepción de uno de los sponsors, que el vicepresidente te quiere saludar. Claro. Y cuando dijo vicepresidente, yo pensé, debe ser el vicepresidente de Agado, que yo soy miembro de Agado de 1951. Era el vicepresidente de la República, yo nunca había hablado con él y me dijo: él te quiere saludar. Me contaba la historia, que es un amante de la música. Y entonces, sí, yo lo leo, que está en todos los conciertos, incluso de distintos géneros, y me dijo que era amante del Quinteto Popular de Francia, y dijo adelante de todo: sería bueno que algún momento alguien trajera a Federico Britos a hacer jazz y al estilo Popular de Francia. Y empezó a mencionar títulos que vamos a tocar: Swing 39, Swing 42, esto y esto y lo otro. Todo un productor hasta ahora terminó siendo. Sí, y entonces, bueno, ahí quien escuchó en ese momento, La Perla Producciones escuchó eso, y Adriana Díaz, y dijo, a los pocos días me escribió a Miami y me dijo: estoy armando, ¿qué hacemos? ¿Un concierto? ¿Dos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y se armó esto del jueves que viene en el Solís. ¿Viniste con el violín, Federico? Traje el violín. ¿Sí? ¿Por qué querés que toque algo? Capaz que sobre el fin del programa podemos hacer hacemos algo. una tanda y después de la tanda le pedimos a Federico que toque algo. Siempre ando con el violín. De la mañana, 13 minutos, estamos con Federico Britos. ¿Qué vas a tocar, Federico? Algunos de los temas que vamos a tocar en el Solís el jueves. Pero nunca había visto agarrar el violín como una guitarra. ¿Vas a hacer una payada? ¿Vas a hacer... Se puede tocar así también. Se puede hacer una payada, por ejemplo. Está afinando. Bueno, no. Hay que tratar de afinar tocando, ¿no? Porque aquí cuando todo el mundo afina, el violín tiene 4 cuerdas, afinar las 4. Sí. Y las otras puedes afinar las 4. Después, bueno, voy a tocar un tema que se llama Rosa Madreselva, que seguramente tocaremos, que el Quinteto Popular de Francia siempre decía que sí. Este es uno de los temas de la época de Cocru. Este es el color y el sonido de la época del 30 y 40 de Cocru de Francia. Esto con 2 o 3 guitarras, nosotros vamos a hacer con 2 guitarras y bajo. Es un poco el espíritu del estilo de Cocru de Francia. ¿Vos ves que los jóvenes, los que están aprendiendo a tocar violín, tratan de inspirarse en este estilo o no? ¿O van por otro lado? No, yo creo que ahora hay un poco más de gente que sí. Yo, por ejemplo, hace un mes estuve una semana en Boston, en Berkeley, con otro gran violinista de jazz que hemos tocado juntos en el Carnegie Hall, con Mark O'Connor, que todos los años dan cursos de cuerdas, y nos encontramos con 300 o 400 estudiantes de cuerdas de todas partes del mundo. Y ahí aparecieron varios jóvenes
tocando jazz. Y dentro del jazz, diversos estilos. Y dentro de la improvisación del jazz, otras cosas especiales como el country music, es decir, hay otras ondas. Y hay más jóvenes que Andes en las cuerdas, no solamente en los violines, también algunos estudiantes de viola y algunos chelistas menos, porque contrabajistas siempre han habido contrabajistas de jazz. Pero hay un movimiento, es más amplio ahora el espectro de la música. Claro. La música es una sola. Lo importante es que el estudiante tenga una gran y una buena información para que después se escoja. Claro. Y tenga después una buena formación. Porque antes todos los profesores aquí en América Latina te enseñaban para que fueras el mejor violinista del mundo y tocaras solamente en orquesta sinfónica. Y el violín se puede tocar en una orquesta típica, se puede tocar en un candombe, lo tocan los mariachis, se puede tocar en una charanga en Cuba, se puede tocar para acompañar shows, se puede tocar en el rock. Es decir, la función del violín no es solo para la orquesta sinfónica, que es formidable, yo la disfruto mucho, pero yo en la orquesta sinfónica no tengo la libertad de improvisar. Claro. Y a mí me gusta el jazz, y en el tango también puedo improvisar, y en el candombe también. De modo que hoy día hay una información y una formación diferente que lleva a todos los músicos a que la música sea tanto la culta como la música popular, la mal llamada culta. No está mal llamada en el sentido de que, bueno, es toda una época y formidable. Pero la música es una sola. Hay música buena y hay música mala. Como todo. Que cada uno de los jóvenes haga 1, 2 o 3 o más géneros. Aquí hay un violinista joven de la Sinfónica, que ahora somos muy amigos, Federico Nathan, que está tocando jazz. Hace poco estrenó un concierto de jazz con la Filarmónica. Hay un par de violinistas de jazz aquí. En otra época no aparecía. Era yo el único que se me había ocurrido tocar jazz. Federico, muchas gracias. La invitación está hecha. Gracias a ustedes. A Federico Britos. Nos vemos el jueves en el Solís. Gracias.